soledad encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Yeah. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios. No hay nadie como tú. Amamos tu presencia, oh Dios. Solo tu presencia es nuestro mayor placer, nuestro primer amor. Amamos tu rostro más que tus manos. Amamos tu persona más de lo que nos puedes dar. Amamos tu presencia, Señor. Yeah, y no hay nada mejor, no hay nada mejor. Toda esta generación te mira a ti, se enfoca en ti. Dejamos toda distracción, todo entretenimiento y volvemos a mirarte a ti. Oh, volvemos a mirarte a ti. Volvemos a la fuente. Tú eres la fuente. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia.
Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por concedernos este tiempo de poder estar nuevamente juntos a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Dios tiene algo que decirnos en esta noche. Quiero compartir con ustedes un tema que se llama prestando atención a la voz de Dios, puesto que esa voz tiene como propósito guiarnos, pero al mismo tiempo provocar una reacción en nosotros. Y es lo que vamos a ver, es lo que le sucedió a Isaac. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Padre Celestial, encomendamos todo este tiempo en tus manos. Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca en la exposición de tu palabra. Que todos nosotros, Señor, los que van a escuchar y mi propia vida que la va a exponer, seamos todos muy bendecidos por el Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este capítulo tiene varios elementos, pero lo más resaltante es que hay un personaje llamado Isaac, a quien, según este capítulo, por 2 veces Jehová le visita y le habla, por 2 veces. Y en las 2 veces que Dios le habla, en una provoca algo, como por ejemplo una guianza y una conducción. Y la segunda vez que Dios le habla a Isaac, vemos en él una reacción. Pero comencemos por el mismo capítulo y permitamos que la propia palabra, ella nos vaya hablando y ministrando. En el capítulo 26, según el versículo que leímos, encontramos a Isaac enfrentando un momento difícil, una situación difícil. Y esa situación difícil tenía un nombre: hambruna. La hambruna estaba afectando a Isaac y toda la región a donde él estaba habitando. Esa situación llevó a Isaac a dirigirse a Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar. ¿Sabe que Gerar significa lugar de habitación o lugar de permanencia? A ese lugar Isaac se dirigió en medio de este momento difícil que era la hambruna. Y también en medio de ese momento difícil, Isaac es sorprendido por Dios y Dios le habla en 2 ocasiones. Y como dije al comienzo, la primera ocasión en que Dios le habla, esa palabra era muy conductual para él. Pero la segunda vez que Dios le habla a Isaac, esa palabra provocó una reacción en Isaac. En Génesis 26, del 2 al 4 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios le habla y le dice 2 cosas. Primero, le dice algo, direcciona su vida, y en segundo lugar, Dios le promete algo a él. Lo primero que le dice es: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra, le dice, que yo te diré. Y lo tercero que le dice: habita como forastero en esta tierra. Es lo que Dios le dice a Isaac. Pero al mismo tiempo vemos las promesas de Dios para Isaac. Estaré contigo, le dice. Te bendeciré. A ti y a tu descendencia daré estas tierras. Y confirmaré, le dice, el juramento que le hice a tu padre Abraham. Qué maravilloso.
Por eso le dije al principio cuán importante es prestar atención cuando Dios nos habla. En el mismo capítulo, en el versículo 6 dice: habitó pues Isaac en Gerar. Habitó pues Isaac en Gerar. Obedeció, prestó atención a lo que Dios le dijo y se quedó allí como forastero en esa tierra y habitó en Gerar. Y en esa tierra vemos, conforme a la palabra, que aflora la naturaleza humana en la vida de este hombre, en la vida de Isaac. Leamos, la Escritura lo dice. Versículo 7, capítulo 26, versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Lo primero que vemos en Isaac, al establecerse en Gerar, teniendo sobre su vida una palabra direccional y una palabra de promesa, vemos que aflora en él su naturaleza humana y él miente. Él miente en relación a Rebeca, su mujer, y miente porque es invadido por el temor. El versículo 9. Y llamó Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, a lo mejor moriré a causa de ella. Lo otro que encontramos en la vida de Isaac es que él es confrontado por el rey por su mentira. Su mentira es confrontada. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Lo otro que encontramos es que Isaac se ve involucrado con el trabajo de la tierra. Y el verso 13 termina diciendo: y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo, versículo 14, y tuvo hatos de oveja y hatos de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué vemos en estos dos versículos? En el 13 y en el 14, que aún así y todo, este varón experimenta sobre su vida la fidelidad de Dios, puesto que cuando Dios le habló, Dios le dijo: estaré contigo y te bendeciré. Se vio forzado a involucrarse en el trabajo de la tierra. La Biblia dice que sembró Isaac en aquella tierra, pero su trabajo fue bendecido y prosperado por Dios, y él empieza a experimentar la fidelidad de Dios sobre su vida, puesto que Dios empieza a cumplir lo que le dijo: estaré contigo y te bendeciré. Versículo 17. Versículo 16 primero. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Vemos aquí, amados hermanos, cómo Isaac se enfrenta con el rechazo en la tierra donde Dios le había dicho que se quedara y que se estableciera. Encontramos el rechazo hacia su persona. Pero sigamos, verso 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, dice, y habitó allí. O sea que lo que vemos acá es que Isaac se vio obligado a remover sus tiendas un poco más allá a donde él estaba. Se ve obligado a remover su tierra. Pero aún hasta ahí, no olvidemos, aún seguía latente la voz de Dios que le había dicho: yo estaré contigo y te bendeciré. Y Isaac lo sabía. Esa palabra él la había recibido. Verso 20 y 21 dice: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna.
¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que la hostilidad empieza a rodear la vida de Isaac. Y cuando hablamos de hostilidad, estamos hablando de enemistad, estamos hablando de rivalidad y estamos hablando de oposición. Eso empezó a rodear la vida de Isaac. Y los nombres de los pozos que ellos abrieron y que los sirvientes o los siervos de Abimelech disputaron por ellos y se opusieron a que esos pozos fuesen de Isaac, tuvieron nombres muy específicos: Esek, contención; Sidna, enemistad. ¿Qué hace entonces Isaac? Versos 22 y 23 dice: y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí, dice, subió a Beerseba. ¡Qué maravilloso! ¿Qué hace Isaac cuando encuentra el rechazo de Abimelech? Cuando se ve forzado a remover su tienda, cuando la hostilidad a él lo alcanzan, cuando se enfrenta a la contención y a la enemistad, según lo que hemos leído, Isaac se aparta de ese lugar. ¿Sabe, hermanos? Es sabio apartarse tanto de la mentira, que fue lo primero que cometió Isaac. Es bueno apartarse de la mentira. Es bueno mantener distancia y apartarse de la contención, del pleito, de las enemistades y de la envidia. Es sabio poner distancia cuando estas cosas que he mencionado: mentira, rechazo, hostilidad, contención, enemistad, la envidia misma, cuando eso nos alcanzan o pretenden alcanzarnos para influenciar en nuestras vidas, es bueno apartarse de esas cosas. La envidia, según Gálatas 5:21, es un fruto, es una obra de la carne. Y Proverbios 14:30 dice que la envidia es carcoma de los huesos. Es importante, pero mire cómo la fidelidad de Dios sigue latente sobre la vida de Isaac, porque Dios es fiel a lo que Él dice, porque Dios respalda cada una de sus palabras. Por eso que es importante que usted y yo y todos los que podamos estar escuchando esta palabra podamos entender que cuando Dios a nosotros nos dice algo, Él se compromete con la palabra que ha soltado en su boca. Y a su debido tiempo vendrá el fiel cumplimiento, porque Dios es fiel. He ahí la importancia y la necesidad de que la iglesia aprenda hoy en día a prestar atención a la voz de Dios, prestar atención a la palabra de Dios. Dios no se olvida ni se va a olvidar nunca de ninguna palabra que Él haya soltado de su boca para cada uno de nosotros. Dios tiene recuerdo y memoria de cada palabra que te ha dicho, y a su debido tiempo Él sabrá cumplirla. Lo importante es que tú y yo prestemos atención cuando Dios nos habla, porque muchas veces cuando Dios nos habla va a ser para dirigirnos y para conducirnos. Aun cuando en ese caminar que nosotros estemos teniendo surja la envidia, surja la rivalidad, o cuando en ese caminar que estamos teniendo esta naturaleza humana nos juegue quizás una mala pasada y caigamos en la mentira y nos llenemos de temor, cuando la hostilidad y la enemistad y la envidia salgan a nuestro camino, recuerda que si Dios soltó una palabra, esa palabra se va a mantener en el tiempo. En el tiempo esa palabra se va a mantener y se va a cumplir, porque pese a todo lo que Isaac, conforme a Génesis 26, estuvo viviendo y experimentando, en ningún momento Dios le dejó. Imagínense, él dice que abrió otro pozo
Y ya no tenía el nombre de Esek como contención, ya no tenía el nombre Sitna como enemistad. El otro pozo que abrieron cuando él marcó distancia se llamó Rehobot. ¡Qué maravilloso! Rehobot. Y la palabra Rehobot, conforme está escrito acá, dice que significa lugares amplios y espaciosos. Y mire lo que dijo, lo que declaró Isaac en el versículo 22. Porque ahora, dice, Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Empieza a tomar conciencia Isaac de lo que Dios le había dicho. Empieza a tomar forma la palabra de Dios cuando le dijo: estaré contigo y te bendeciré. Voy a cumplir el juramento y el pacto que hice con Abraham tu padre. Voy a empezar a cumplirlo. Mire cómo esas palabras empiezan a tomar forma. Isaac toma conciencia y se da cuenta que es así, porque el nuevo pozo que abrieron sus sirvientes se llamó Rehobot, lugar espacioso, lugar amplio, ¿no? Lugar donde hay amplitud, donde hay quizás libertad. Y él le dice: porque ahora, el mismo Isaac determina un tiempo, porque ahora, dice, Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Aleluya. Qué maravilloso es. Dios le confirma que está con él. Pero la segunda vez que le habla, verso 24, cuando sale cuando sale de Gerar y sube a Berseba, sabe que Berseba es algo muy, muy significante, porque a donde él sube, Berseba significa pozo de 7 o pozo del juramento. En ese lugar, en ese mismo lugar, años anteriores, Abraham, su padre, también había tenido un encuentro con el rey de los filisteos, también llamado Abimelech. Tuvieron un encuentro y allí hubo un pacto, hubo un juramento. Y a ese mismo lugar llega Isaac, ya experimentando el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida, como que empieza a entender que durante toda esa trayectoria, aun cuando le fue difícil, él nunca estuvo solo. De una u otra manera, Dios le hizo saber y le hizo notar que estaba con él. Y ahora viene la segunda manifestación de Dios a la vida de Isaac. Y le dice en el verso 24: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¡Qué maravilloso! Amados hermanos, cómo nuevamente ahora Dios le habla a Isaac y le dice: no temas, vuelve a decirle, no temas, porque yo estoy contigo. Y lo tercero que le dice: te bendeciré y te multiplicaré. Pero ahora esta voz es muy diferente a la primera vez, porque la primera vez fue muy conductual. Isaac experimentó la conducción de Dios en medio de todo su peregrinaje, en medio de toda su peregrinar y travesía por causa de la hambruna. Él permitió que la voz de Dios le condujera. Pero ahora el propósito de esta segunda vez de la manifestación sobrenatural de Dios hablándole a Isaac, vemos a Isaac de una manera diferente. Amados hermanos, cuán necesario es prestar atención a la voz de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz.
y que penetra hasta lo más profundo del ser humano, hasta lo más profundo. Cuán necesario es prestarle atención a la voz de Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo abunde en abundancia en vosotros. Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre, mire la actitud, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero mire lo que dice Deuteronomio 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Estos son los propósitos, hermanos, de la voz de Dios en nuestras vidas, de la palabra de Dios en nuestras vidas. 1, oírla, prestar atención, oírla, saber escucharla. 2, aprenderla. 3, guardarla. 4, ponerla en práctica, ponerla por obra. Y es lo que encontramos aquí, en este bendito versículo. ¿Sabe? La reacción que hay en la vida de Isaac en esta ocasión cuando escucha la voz de Dios, hay 3 cosas. 1, él edificó allí un altar. ¿Se da cuenta? Edificó allí un altar. 2, plantó allí su tienda. Y 3, abrieron nuevos pozos. ¿Qué le parece? La reacción a la voz de Dios. La primera era la conducción de la palabra de Dios. A veces nosotros cuando nos encontramos en momentos difíciles nos olvidamos de las promesas de Dios. Cuando la adversidad o lo hostil, cuando lo difícil nos alcanza, como que esa trayectoria de dificultad, de pena, de dolor, de angustia, de enfermedad, de apremios, nos alcanza, de lo que menos nos acordamos es de las promesas de Dios, de lo que Dios a nosotros nos ha dicho en algún determinado momento. Cuando la palabra de Dios tiene como propósito conducirnos en lo bueno y en lo malo. Tiene el propósito de conducirnos en lo triste y en lo alegre. Pero ahora vemos que también la palabra de Dios, cuando ella se nos revela, tiene el propósito de provocar en nosotros una reacción. Y me fascina. Y produce un contentamiento en mi espíritu de saber lo que Isaac hizo ahora. ¿Sabe? Él edificó allí un altar. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento los altares no eran algo construido con herramientas, ¿no? Sofisticadamente, en ninguna manera? Los altares eran de un tamaño prudente, con piedras, y preparado con las manos, donde no intervenía herramienta alguna. Y eso ya es un indicativo de algo: la sencillez. Un altar rústico, como eran los del Antiguo Testamento, un altar rústico implicaba la sencillez, donde era un lugar donde no había intervención humana. Y qué glorioso discernamos en el Espíritu, Iglesia del Señor. Isaac levantó un altar. Allí era un momento a sola entre él y Dios. El altar significa quebrantamiento, humillación, arrepentimiento, rendición, adoración, renovación, autoexamen, dirección. Él reaccionó a la voz de Dios y levanta un altar. No le quedaba de otra, amados hermanos. Era tan maravillosa, tan fuerte, tan potente, tan especial, tan cálida, tan única la voz de Dios en él, que yo creo que él se sintió tan bajo, tan pequeño, tan nada. Y él levantó un altar. Y en el altar de Dios nosotros tenemos que considerarnos eso, iglesia, nada. Nada. En el altar tú y yo no tenemos ningún valor. El valor lo tiene Dios.
cuánta escasez y cuánta falta hace que la iglesia levante altares. Que podamos escuchar la voz de Dios y que la voz de Dios me lleve ¿a qué? A quebrantarme, a humillarme, a rendirme, a adorarle, a renovarme, a autoexaminarme, ya no buscando la culpabilidad de los demás, sino que buscando mis propios errores que yo he cometido y buscando la dirección de Él. Plantó allí su tienda. ¿Qué es lo que es plantar? Plantó allí su tienda. Amado hermano, eso nos da a entender que Él se estabilizó. El creyente no es una persona que deambula de un lugar a otro. La palabra de Dios nos llama a estabilizarnos, a echar raíces y raíces profundas. Y Isaac lo entendió, edificó allí sus tiendas. Él dijo, me establezco aquí, me hago inamovible hasta cuando realmente Dios determine otra cosa. Pero Dios no es un Dios que todo el tiempo va a estar llamándonos de un lugar a otro. Dios es un Dios de orden. Él dice acá, plantó. ¿Qué es lo que es plantar? Plantó allí su tienda, estabilidad, fundamento. Y abrieron allí nuevos pozos. ¿Pozos de qué? De agua. ¿Qué es el agua? Un elemento vital para la vida del ser humano. El agua es vida. El agua es renuevo, el agua nos sacia. El agua trae consigo frutos. Cuando el agua se le echa a las plantas florecen, dan buen olor. Y si es un árbol de frutos, dará su fruto. El agua es vida, es vital. Y ellos dicen que en ese lugar Isaac abrió pozos. 3 reacciones tuvo Isaac cuando por segunda vez Dios le habla. Edificó allí un altar, plantó allí su tienda y abrieron allí nuevos pozos. Amada iglesia, concluyo recordándole el tema de esta noche. La necesidad de prestarle atención a Dios cuando Él nos habla. Porque cuando Dios nos habla, esa voz, uno, nos va a guiar en medio de lo placentero o en medio de lo adverso. Y en segundo lugar, esa voz me tiene que llevar necesariamente, sí o sí, a una reacción. Dios le bendiga, amada iglesia. Amén. Y vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para
Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras estás aliento en mí. Oh, sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras estás aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Oh sí, Jesús, necesito más. Oh sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón. Corazón es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Sí. Dígaselo usted: rindo mi ser, mi corazón. Sí, hoy te Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios,
tienes entre 9, 10, 11 y 12 años, esta invitación es para ti. Queremos que seas parte de este ministerio preadolescente. Es por eso que te invitamos los sábados por medio a las 16 horas por vía Zoom. ¡Te esperamos! Hola, ¿cómo estás? Te saludo. Hoy quiero contarte algo que de verdad va a cambiar tu vida. ¿Sabes? Nosotros creemos en Dios. Y existe, todo lo que ves es creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Te gustaría ser hijo de Dios? Para ser hijo de Dios necesitamos a Jesucristo. Si tú crees que ha llegado tu momento y necesitas a Jesús en tu corazón para ser un hijo de Dios, te quiero contar unas cosas. Lo primero que debes tener en cuenta es creer. En Hechos 16:30 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo segundo es recibir. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otro paso más es confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Qué maravillosa es la palabra. No es casualidad. Si tú quieres ser un hijo de Dios, quieres acercarte a Dios y ser salvo, yo te quiero invitar a hacer una oración. Después de esta oración,
tu vida va a cambiar si la haces creyendo en estos pasos. Si estás dispuesto, te invito a orar con mucha fe. Cierra tus ojos donde estás para no distraerte y repite estas palabras conmigo. Dios, te doy gracias por la oportunidad que hoy día tengo de poder dirigirme a ti. Vengo a reconocer que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados y reconozco que tú eres un Dios grande. Acepto a Jesús, tu Hijo, como mi único Señor y Salvador de mi vida y quiero caminar en pos de Él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme conocer tu reino. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ahí donde estás, déjame decirte que hoy eres salvo por medio de Jesucristo. Alégrate. Te invito a buscar una iglesia. En estos tiempos que estamos viviendo, conéctate a la palabra de Dios, donde te enseñen, te disipulen y cada día más puedas conocer el maravilloso reino de Dios en tu vida. Dios te bendiga.